Un día más sin tu humor, sin ese italiano. Entiendo la lección, pero ¿cómo avanzar con una parte de mí que ya no se mueve? Fight! Anteriormente, hablé sobre las películas de SMG4. Desde lo horrible hasta lo maravilloso, estas terminaron por marcar a la fanaticada de distintas maneras, mayormente por la seriedad que manejaban, o algo así. Pero Antes del correr del tiempo, existía el... distintos episodios unidos por un hilo narrativo que contaban una historia seria, que servían para desarrollar a los personajes, antes de las películas. Y al igual que estas, voy a revisarlas para ver cuál de estas es la mejor. Usando las mismas reglas de la vez anterior, con un detalle extra, siendo que solo se tomarán en cuenta el material que el propio canal reconoce como un arco / saga, así que el ranking se limitará a esto. Y sin más que agregar, es hora de empezar. El arco de Waluigi. El plomero morado intentó entrar a Smash Bros por una última vez, pero al ser rechazado y humillado, este se dispone a tomar su venganza contra todos los que se osaron a insultarlo. Que lo diré ahora, basar tu premisa en un meme es una decisión extraña, porque sí, al momento de salida sí da risa, pero después de un tiempo esto pasa a ser algo más aburrido, debido a que el meme ya murió. Pero al menos el arco utiliza eso como una base para construir el resto de la historia, más que centrar todo el relato en ese elemento en específico. Pero fuera de eso, veamos los aspectos positivos. En primera, tenemos la construcción progresiva del conflicto, ya que no se tira toda la carne al asador de una, sino que el arco se toma su tiempo para construir su conflicto, para que así, cuando Waluigi realmente ejecuta su plan, este no se siente como algo apresurado, sino la conclusión de un plan letal. Ya que en los distintos episodios se van dando pequeños guiños a la situación de los Wacky Bros, siempre recordándote que algo va a ocurrir. Aunque esto es más un 50-50, pero eso se explicará más tarde. Otra cosa que estuvo bien, a medias, fue el tema de los zombies de Waluigi, debido a que estos en su mayoría eran prácticamente invencibles, haciéndolos una amenaza a temer. Y por consecuencia, también a Waluigi, debido a que estos son una extensión de su poder. Lo que se enfatiza más con su tiempo en su forma final, debido a que el tipo es genuinamente imparable, nadie realmente lo derrota hasta el final, lo que lo hace un antagonista bueno. No excelente, pero bueno, aunque eso es para más tarde. Siguiendo con un tema similar, tenemos la acción del arco, que está no es aburrida pero tampoco impresiona, solo teniendo a la lucha de SMG4 contra Mario, como la única parte destacable. Pero vamos con el plato fuerte. Que sería la relación de Mario y Luigi. Porque en la mayoría de la serie, Mario era un patán con Luigi, pero en este arco, se mostró el verdadero cariño y aprecio que tiene por su hermano, resaltando este momento en particular. Mario! Ese patapata no sé, ¿no? Luigi! No! Oh, okay. Go, Luigi! Tomara Totoro Sorebaro! Luigi, no! Mario! Thanks! Sorry. Una escena preciosa, cuya construcción como ejecución la hacen una maravilla. O en términos más específicos, el uso de la pista de la niña triste, junto con el intercambio de diálogos entre los plomeros, más la pureza de Luigi ante la situación y la reacción de Mario ante la posible pérdida de su hermano, es lo que hacen que esta sea una de las mejores escenas del show en general. Pero ya fue suficiente sentimentalismo, pasemos a lo malo. Que en primera, fue la falta de desarrollo de personaje, en general.
tipo Mario, SMG4, Saiko, etc., no tuvieron un desarrollo real durante el arco. Lo más cercano a eso fue Mario y Wario, pero el rojizo solo tuvo momentos con Luigi, que fuera de eso, siguió como siempre, mientras que Wario sí mostró un cambio real, pero este fue tan apresurado que apenas se siente, además que este se usó como un Deus Ex Machina para terminar el arco. Y hablando de algo similar, ¿recuerdan que mencioné que algunos aspectos eran un 50-50? Pues, aunque muchos episodios te recuerdan que algo va a ocurrir, solo llegan a eso. De hecho, estos episodios se pueden saltar, porque su aporte no va más allá de algunos detalles. Además, que la forma final de Waluigi es imponente, pero dura apenas 3 episodios, y ni tanto aparece, lo que es un tanto decepcionante. Y terminando, sí, el Woffy está bien, no solo porque sí tiene sentido que ocurra ahí, sino que genuinamente es divertida, en especial por la batalla de rap del final. Por último, sí, me agrada Tabi, tanto su timidez como su amabilidad la hacen bastante tierna, y su participación en el final estuvo decente. Terminando, el arco estuvo bien, no fue algo extraordinario, mayormente por la falta de desarrollo, pero fue un buen comienzo, gracias a sus monumentos emocionales. El arco de Bob. Después de mucho tiempo, Bob al fin obtiene el éxito de rapero que buscó desesperadamente, pero el método de obtener su fama, más el subidón de ego, lo llevarán a una situación jodida. Y ok, la premisa es un más o menos. Mayormente porque en primera, Bob ya había sido establecido como la cosa más molesta del mundo, así que el mero hecho de ser famoso, ya convierte este arco en un disparate. Y en segunda, ¿porque quería ser un rapero? Porque antes de esto, estaba claro que Bob quería aparecer en los episodios de SMG4, siendo su motivación en sus primeras apariciones, y de eso, a que se quiera volver rapero es un cambio brusco, incluso cuando eso ya fue mencionado en episodios anteriores. Pero yendo al arco en sí. Bob, como antagonista funciona a medias, por el mismo problema que Waluigi, su tiempo como villano fue muy corto, tipo apenas duró un episodio en la fama, y en ese mismo episodio la perdió. De hecho, sus actos más malvados fueron el tirarle a Bookings a un pozo, e insultar a sus amigos, pero nada más, lo que es irónico, porque en episodios anteriores él sí hizo cosas horribles, pero aparentemente, el ser un imbécil con ellos es lo peor que hizo. Además que su caída es un mal chiste, debido a que literalmente pierde su imperio por una sola canción, una sola, lo que sinceramente ridiculiza a la figura antagónica de Bob, al ser vencido de una manera tan simple, siendo que justo en el mismo episodio, el tipo estaba en todas partes. Que hablando de eso, ninguna canción era realmente buena, la de Saiko era muy melosa y dramática, mientras que Bob. Bueno, los que escucharon su voz sabrán todo. Y terminando de joderla, el final es un tanto B, porque Bob justo anuncia su retiro en el mismo centro comercial, donde estaba el resto del grupo, lo que lleva a su reconciliación con sus amigos, pero yendo un poco más atrás, me alegra que Waluigi fuera el que hiciera espabilar a Bob, al darle un papel al villano del arco anterior. Pero yendo a algo más positivo, me gustó el papel de Saiko, mayormente al verla madurar por darle más importancia a sus amigos por encima de la atención, demostrando su crecimiento que comenzó con Luigi. Además de que todo el plan de Bob para llegar a la fama está bien, debido a que desde el principio se dan pistas de este, y porque seamos honestos, esto podría funcionar en la vida real, por lo menos por un tiempo. Aunque, yendo con el tema de Fishy, sinceramente no hizo algo dentro del arco que me hiciera sentir empatía por él, así que su melancolía me genera nada. Más el hecho que la mayoría del cast hizo poco o nada, siendo básicamente relleno, al igual que este episodio. Terminando, este arco fue bastante más o menos, no tuvo nada que resaltar, tanto en lo bueno como en lo malo. El arco del anime. Un día, Bob, Fishy y Mario tuvieron una competencia sobre anime, que debido a un descuido, el cast terminará en un desastre que cambiará todo para siempre. Ok. No sé qué decir, y lo digo en serio, el ver cómo algo que parecía cotidiano terminó convirtiéndose en el arco que marcó un antes y después dentro del show, es algo que me deja sin palabras. Lo que me lleva a lo más llamativo del arco, su división. Verán, este arco está dividido en dos partes. La prohibición del anime y el rescate de Meggy, que si me preguntan a mí, se siente como un cambio de último minuto. O sea,
Pasamos de tratar de quitar una prohibición a una invasión militar a gran escala en solo un episodio, eso es un cambio de dirección demasiado brusco, lo que me lleva a dos opciones. 1. Luke y Kevin no quedaron satisfechos con el final original y agregaron el tema de Francis para dar algo más épico o algo así. O 2. Querían introducir a la nueva forma de Medi, lo que los llevó a meter la segunda parte del arco, para así tener una excusa perfecta y cambiar el diseño de Medi con, entre comillas, naturalidad. Pero eso no importa, lo que importa es que, repito, ese cambio fue tan jodidamente brusco y rápido, que se siente forzado a un grado absurdo. De hecho, si el arco va a estar así, yo lo trataré de igual manera, dividiendo esta sección en dos. Comenzando por la prohibición del anime, que está bien. Tipo, no hay un desarrollo real de los personajes, pero prefiero eso a uno forzado. Bueno, hay una excepción, Medi, quien está decente, en el sentido que sí tiene sentido, además de explorar las inseguridades del personaje, e incluso aprovecha para mostrar las dimensiones de Mario, al de ofrecer su espagueti como consuelo, lo que sí, esto se explotaría más en la película del fin, pero aquí, es donde se darían los primeros indicios. Aunque, si hablamos de Medi, hay que hablar de Desti, que me parece un personaje Lo que no lo digo porque sí, pero, el personaje aparece tan poco, y su tiempo es mayormente la de una rival medio molesta, junto con una derrota anticlimática que genuinamente, me parece un error molesto. Que hablando de molesto, sí, todo el tema de la prohibición está planteada como el orto. Porque en el mismo episodio donde se introduce, también se muestra que el anime sí representa un peligro para el reino, tanto por los idiotas que causaban destrucción al imitarlo, como un jodido cartel que tenía armas, dinero, y una maldita isla entera como base, así que fuera de la expulsión de Saiko, la SS termina viéndose como los buenos. Lo que se vuelve más ridículo, cuando miras que, todo el tema se resolvió con una muy molesta canción, que entiendo que el encanto del show viene de su estupidez, pero esto es tan putamente tonto, que no da risa, da pena ajena. Continuando con cosas molestas, sí, jamás sentí alguna pizca de empatía por Fishbook Kings, porque el tipo es el estereotipado otaku que no se baña, al punto de ser irritante por su obsesivo amor por el anime. E igualmente, Axel me pareció, su diseño está bien, pero su actitud pasa de expresiva a exageradamente dramática muy rápido, tipo como un Mr. Puzzles pero llevado a un punto molesto. Ahora, yendo con la segunda parte, está más o menos. Sí, la acción está genial, desde los enfrentamientos con los personajes de anime hasta el desembarco, en especial el desembarco, por su frenetismo, el lograr darle un momento para brillar a cada personaje, e incluso tener momentos emocionales sin ser melosos o muy largos. Además de dar algunas matices a Desti, mayormente por su comportamiento hacia los demás después de unirse para salvar a Medi, pero fuera de eso. Bueno, el primer problema es que todo está muy apresurado, porque todo esto ocurre en 5 capítulos, y uno es solo un enfrentamiento muy largo entre los protagonistas y el Cocoon. Lo mismo con la muerte de Desti, que no entiendo por qué la gente le dolió tanto, apenas tuvo apariciones en el show, y su tiempo como aliada fue de 3 episodios, más el hecho que su muerte solo es importante por unas pocas escenas, haciendo su muerte completamente insípida. Y empeora con la aparición de Shaggy, porque es un meme tonto, lo que arruina el ambiente de las situaciones donde aparece, además que está el hecho que ese meme está muerto, dejándolo en una peor posición que antes. Siguiendo con esto, Axel y su actitud de ridículo generan el mismo efecto que Shaggy, el quedar fuera de lugar, y para mencionar una última cosa, este episodio se puede ignorar, sin generar confusión. Y no voy a mencionar a la humanización de Medi, porque apenas aparece al final, así que no hay algo que criticar. Terminando, este arco es un desastre en varios aspectos, que, si no fuera por Axel y la transformación de Medi, podría dejar de existir, y nada de valor se perdería. El arco de YouTube. SMG3 intentó superar a Ford en su propio juego, pero al fracasar otra vez, tomará medidas extremas para al fin vencer a su rival. La premisa está perfecta, porque al fin le da el rol de villano principal al, bueno, realmente este es el primer villano, pero Tree es el único que se mantuvo consistente. Aunque, igual que el tema de Ford arruinando el canal de Tree por accidente me pareció cuestionable, o por lo menos esa parte. Hasta que Tree vuelve a copiar descaradamente a SMG4, otra vez, porque en serio, así fue como se introdujo a Tree al canal, lo que no sé si considerarlo fanservice o no.
Pero siguiendo con ese episodio, considerando que Mario logró que los demás hicieran las paces, no entiendo el por qué Tree y su anticast intentó destruir a For otra vez. Que hablando de eso, me gustó un poco las constantes apariciones de Tree, ya que evita el problema de ser una amenaza por poco tiempo, pero solo se ve realmente peligroso hasta el final, donde su dominio apenas dura 2 episodios, antes de ser derrotado. Pero aún no veamos eso, así que revisemos el anticast. Que está o sea, el único recordable es Wimpu, porque el resto ya eran personajes establecidos, que realmente no eran la gran cosa, o se reducían a un pony de un truco. E igualmente, el resto del cast solo hace algo relevante en el WotC, siendo que el resto del tiempo, solo tirar una que otra frase o chiste, que casi no aporta a la trama, con la excepción de SMG4, cuyas acciones comienza el arco, mientras que Mario es el que mueve la mayoría de la trama a través de su ingenuidad. Que hablando de personajes, Tree y su historia de fondo me parecen verga. Porque esa frase de, si el mundo quiere que sea un villano lo seré, es una tontería, porque incluso antes de esto, él siempre fue malo por elección, y no, ese pasado trágico no justifica un bledo, porque ahí no es que lo encasillaran como villano, sino que SMG4 simplemente fue mejor, así que no leo lloros de que sufrió injustamente. O sea, en serio, desde el principio fue un ladrón, y solo fue empeorando desde ahí, incluso llegando a causar un evento apocalíptico solo por atención, así que sus quejas de que solo lo tratan mal porque sí es tonto, porque en serio, después de todos sus crímenes, ¿en serio esperaba algo distinto? En serio, eso no tiene sentido, al igual que el WotC. Porque sí, el uso del WotC para terminar el arco fue forzado hasta la médula, al punto de ser ridículo, y una oportunidad perdida para hacer otra cosa, porque si querían hacer una competición, debió haber sido sobre quién era el mejor creador de contenido. Y tampoco hablaré sobre la voz de Medi, funciona y ya, pero este insulto estuvo mal. Aunque, el humor sí estuvo bueno, eso lo admito. Pero su último error es su mensaje, o más bien, falta de uno. Porque en serio, ¿cuál es exactamente la lección aquí? ¿Qué es lo que debería llevarme después de esto? ¿Que el copiar y mentir está mal? Terminando, este arco es no es la gran cosa, y sinceramente, no me molestaría en verlo otra vez. El arco del Génesis. Después de un incidente con un meme corrupto, SMG4 empezará a descubrir los secretos de su universo. Y para dejarlo claro desde el principio, todo el tema de los memes como elemento cósmico fue un error. Porque en serio, son jodidos memes, ¿cómo demonios se supone que debería tomarme esto en serio, cuando un jodido es una fuente de poder cósmico? Fácil, no se puede. Lo que echa a perder muchos momentos de tensión, al igual que el humor, que aparece en los peores momentos, arruinando casi todas las escenas emocionales o serias, siendo el problema más constante en el arco. Y no es el único, debido a que el resto del cast vuelve a sufrir el problema de rellenar espacio, solo siendo los SMGs los que tienen algo de desarrollo, y ni es la gran cosa, solo aprendieron a llevarse bien. Mientras que Melony, pues, solo hace algo en el WotC, que es matar a Absol, pero fuera de eso, su desarrollo es prácticamente nulo. Lo que nos deja con los demás SMGs, que no son la gran cosa, 2 y 1 cumplen su papel de maestros, pero sin resaltar en algo, mientras que 0, sí, aparece desde la película, hace su presencia notar de manera constante, junto con los flashbacks y la posesión de Absol, realmente muestra lo peligroso que es, así que sí, funciona bien como villano. Que yendo con el lore, también fue un acierto el explicar todo en recuerdos más que simplemente usar la exposición, no solo por dar una visión clara de los hechos, sino que se evita el infodump para lo importante, ya sea con la naturaleza de los memes, o el pasado de los guardianes. Aunque, igual tiene otros errores, como la relación entre Absol y Melony, porque esa cosa da pena ajena al estar mal construida, junto con no tener una química real, lo que la hacía un desperdicio de tiempo. Pero sí, la muerte de Absol sí genera tristeza, mayormente por su construcción, esa última frase del mangaka, y la desesperación y agonía en Melony, destacando el papel de la actriz de doblaje.
Lo malo viene antes, porque si el Uotzi de 2020 estaba forzado, este lo metieron con un martillo, porque no tiene ningún sentido que el cristal envíe retos a los demás, junto con cagarse en la seriedad de la situación, además que la lírica del rap es demasiado melosa y ridícula, así que esto fue un error. Terminando. Aunque tuvo sus aciertos y despidió un personaje de buena manera, sus constantes errores arruinaron este arco. El arco de revelaciones. Meloni quiere comprender su poder para proteger a sus seres queridos, inscribiéndose en una academia especial para ello, pero cierto estudiante cambiará todo. La premisa es decente, porque en sí, la idea de expandir un aspecto poco explorado en un arco está bien, pero que se transforme en un drama escolar es un tanto raro, como si quisieran meter elementos anime porque sí, lo que me parece medio tonto. Pero al menos le dieron a todos una clase barra razón para seguir con Meloni, incluso si es algo que salió de la nada, porque les da una razón dentro de la serie para seguir apareciendo. O algo así, porque el mismo problema de siempre aparece, no saben qué hacer con los personajes fuera del protagonista. Y ok, el enfocarse en el personaje protagónico es algo bueno, pero si los demás van a aparecer, mínimo que aporten algo más que solo humor, siendo los únicos que se salen de la regla son los SMIs. Y ni tanto hicieron, porque la mayoría del tiempo estuvieron jodiendo sobre mejorar sus poderes como guardianes, pero nada más, no aportan algo real, o mínimo se desarrollan como en la parte anterior, solo existen, y ya. Sus únicos aportes reales vienen en la película, o sea al final, y si vieron el vídeo anterior, sabrán qué pienso de eso. Mientras que Meloni es un caso similar, porque su desarrollo dentro del arco era el cómo controlar sus poderes, mientras que su verdadero desarrollo llegó en la película, siendo ahí donde creció como persona. Ahora, vamos con Niles, que está bien, las pistas de su verdadera identidad está más o menos bien, y su revelación sí impacta la primera vez, pero el resto ya lo saben. Pero con el problema de tener poco o casi nada de tiempo, haciendo que su revelación sorprenda más por el hecho que él es cero, que por la traición en sí misma. Y ese es el problema con el arco en general, es muy corto, tipo, todo el arco dura apenas 5 capítulos más la película, prácticamente apresurando todo más de lo que debería. Lo que llevó a los problemas anteriores, más el hecho que todo el tema de la Godbox sea olvidable, desde el lore hasta la secta, no hay algo que valga mencionar sobre el tema. Terminando, el arco está ok. Y ya, eso es todo. El arco de la demanda. Nintendo al fin ha demandado a SMG por derechos de autor, así que Ford tendrá que descubrir una manera de arreglar la situación. Sin comentarios. Voy a hacer esto rápido, porque genuinamente no me gusta ver este arco. La Yerkon funciona como villano, desde generar problemas reales desde el principio, y se gana a pulso el odio de los espectadores. El drama no funciona, porque obviamente esto no tendría un final triste. No hay un desarrollo real de los personajes, al igual que no veo una lección o algo. El Uotzi está tan forzado como el del arco de YouTube, al igual que tener un rap cuya letra es tan melosa como molesta. ¿Y si hablamos del rediseño de Ford? Es horrible, simplemente horrible, algo que sostengo no por nostalgia o porque sea diferente, sino que, incluso por sí solo, el diseño es feo, simplemente es feo, la nariz es desproporcionadamente pequeña con el resto de la cara, la cual es gorda verticalmente y horizontalmente flaca, los ojos son 2 puntos de distinto color, la barbilla es muy gruesa con el resto de la boca, cuyos dientes son demasiado visibles, que estos parecen el dibujo de un niño de 4 años. O para hacerla corta, es un burdo intento de imitar el estilo kawaii del anime, que obviamente falla en comprender las razones de su funcionamiento, terminando en esta bazofia, que visualmente es lo contrario a atractivo. Mismo caso con Fizzy, debido a que literalmente su cuerpo es un cubo con brazos, cara y un pelo que resalta negativamente al ser un contraste mal hecho. El único que se salva es Bob, debido a que su rediseño es meramente un cambio de texturas, más un suavizado en algunas partes, lo que lo vuelve el único rediseño que se ve bien. Terminando con esta cosa. ¡Vete a la mierda! ¡Mierda! Yo no quiero hacer más esto, huevón, en serio.
Bien, hora de ver cuál es el mejor. El arco de la demanda. ¡Pero qué mierda, vale! El arco de revelaciones. Está bien, aunque es demasiado corto, siendo lo único que lo salva es la película. El arco de Bob. Es me, simplemente me. El arco de YouTube. Buen villano, pero su potencial desperdiciado, más la falta de una lección real le resta puntos. El arco de Génesis. Tiene una buena duración, pero el Wotzi forzado, más las ridiculez de sus bases, junto con un desarrollo mínimo, mentores olvidables, pero al menos un buen villano, dejan este arco aquí. El arco del anime. Un villano despreciable, con una falta de dirección clara, una muerte insípida, una seriedad constantemente arruinada por estupideces, y personajes que no son la gran cosa, le dan este puesto al arco. El arco de Waluigi. Una trama que es consciente de su idiotez, personajes agradables, más un villano decente, pero con capítulos salteables, una duración insuficiente, más un desarrollo apresurado, hacen que este arco quede aquí. Coño, sabía que las historias serias no eran la fuerte del show, pero no me esperaba tener solo un arco decente, así que mejor, veamos algo similar. Las gemas perdidas. Era la primera vez que el show tenía una continuidad real, y aunque duró solo 3 episodios, mínimo no fue molesto, ni tampoco voló demasiado cerca del sol. Un cuento de hadas de M64. Además de tener una duración decente, la constante burla a los clichés de la fantasía, más la dinámica entre Mario y el aprendiz de mago, la hacen una travesía entretenida. La guerra de los hongos, la serie espacial. Una gran parodia de Star Wars en general, que tiene los mismos aciertos del puesto anterior, pero con más dinámicas entretenidas, una acción más que decente, y chistes más memorables, le dan el primer puesto al mejor arco clásico. Ahora sí soy feliz, que por cierto, gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos para la próxima, adiós.